Deténgase un momento y haga este cálculo mental. Si hoy mismo su mejor empleado, ese que resuelve todo y conoce los problemas de memoria, presentara su renuncia por agotamiento, ¿cuánto le costaría a su empresa perder meses de conocimiento y clientes? La respuesta corta es que el estrés crónico le está robando silenciosamente hasta un 30% de su margen de beneficio anual a través de la baja productividad y la rotación. Los dos problemas de salud que más están triturando su rentabilidad en este instante se llaman presentismo cognitivo y erosión de liderazgo. Si hasta ahora usted ha visto la salud de su equipo como un gasto deducible o un lujo de corporativo grande, permítame decirle que en realidad es la fuga de capital más grande que tiene abierta en su balance general. Imagine la siguiente escena, que lamentablemente veo repetirse cada semana en consultoría. Piense en un gerente de operaciones, llamémoslo Carlos. Carlos es el tipo de trabajador que cualquier dueño soñaría tener. Llega antes que todos, responde correos a las 11 de la noche y siempre dice yo me encargo. Para usted, Carlos es un motor de alto rendimiento, pero sin que usted lo note, ese motor lleva meses funcionando sin aceite y a máximas revoluciones. Un martes cualquiera, justo 3 días antes de la entrega de una licitación que definirá el crecimiento de su empresa para el próximo año, Carlos no llega a la oficina, no contesta el teléfono, no hay rastro de él. Horas después su esposa llama para decir que Carlos tuvo un colapso nervioso en el desayuno y está en urgencias, con un cuadro de fatiga suprarrenal y crisis de ansiedad. En ese preciso instante su empresa se detiene, el proyecto se tambalea, los clientes empiezan a preguntar y usted tiene que dejar de ser el estratega para convertirse en el bombero que apaga un incendio que pudo haberse evitado. Lo que Carlos tenía no era un mal día, era un burnout o estrés crónico. Y el costo de su ausencia le va a salir más caro que 3 años de programas de bienestar preventivo. Mucho gusto, soy Laura. He dedicado los últimos años a ayudar a empresarios y líderes de recursos humanos a entender que el bienestar de los trabajadores no es un tema romántico ni de buenismo. Es una estrategia de competitividad dura y pura. Mi trabajo es traducir la salud ocupacional al lenguaje que usted y yo hablamos mejor. El lenguaje de los resultados, la eficiencia y el entorno de inversión. Hoy quiero explicarle qué es realmente ese famoso estrés crónico y por qué si usted no lo gestiona, su empresa está operando con el freno de mano puesto. Usted sabe que en el mundo de los negocios el estrés es hasta cierto punto un combustible. Es esa adrenalina que nos ayuda a cerrar una venta difícil o a terminar un balance trimestral a tiempo. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre el estrés agudo, que es el que nos activa para un reto puntual, y el estrés crónico. Para que lo entendamos en términos financieros, el estrés agudo es como pedir un crédito de corto plazo para una oportunidad de negocio. Usted usa el capital, genera el beneficio y devuelve el dinero rápido. El estrés crónico, en cambio, es como vivir permanentemente sobregirado en una tarjeta de crédito con tasas de intereses usureras. Usted sigue gastando energía que ya no tiene, pagando intereses biológicos altísimos hasta que el cuerpo o el banco le declara la quiebra técnica. Eso es el burnout. Es el estado de bancarrota emocional y física de su capital humano. ¿Cómo afecta esto a su bolsillo de manera directa? Hablemos de la erosión cognitiva. Cuando un cerebro está bajo estrés constante, la amígdala, que es la parte encargada de la supervivencia, toma el control y apaga la corteza prefrontal, que es donde ocurre el pensamiento estratégico, la toma de decisiones y la creatividad. Básicamente usted le está pagando el sueldo completo a un profesional talentoso, pero está recibiendo a cambio el trabajo de una persona que opera en modo supervivencia, cometiendo errores simples, olvidando detalles clave y tardando el triple de tiempo en realizar una tarea sencilla. Usted está pagando por un hardware de última generación, pero el software está corriendo a la velocidad de una computadora de los años 90. ¿Se ha fijado si en sus reuniones hay un ambiente de irritabilidad constante? ¿O si sus mandos medios están más reactivos que de costumbre? Eso es estrés crónico manifestándose. No es un problema de actitud, es un problema de química cerebral que destruye el clima laboral. Y un mal clima laboral es el principal precursor de la fuga de talento. Reclutar a un nuevo empleado, capacitarlo y esperar a que llegue a su punto óptimo de productividad cuesta, en promedio, entre 6 y 9 meses del salario de esa posición.
¿Realmente puede permitirse ese gasto recurrente solo por no prestar atención a la carga mental de su equipo? Muchos dueños de negocio me dicen, Laura, no tenemos presupuesto para masajes o salas de yoga. Y mi respuesta siempre es la misma. No se trata de eso. El estrés crónico en las empresas no se cura con un día de campo al año. Se cura con diseño organizacional. Piense en su empresa como un sistema de maquinaria. Si usted fuerza una pieza más allá de su capacidad de resistencia, la pieza se rompe. El estrés crónico es la fricción constante que desgasta los componentes de su organización. Para detener esto, primero debemos identificar los síntomas de que su empresa está enferma de agotamiento. El primer síntoma es el ausentismo invisible. No es el empleado que no viene, sino el que está sentado frente al monitor pero no está produciendo. Está quemado. El segundo síntoma es el aumento de errores operativos que antes no ocurrían. Y el tercero, quizás el más peligroso para usted, es la falta de iniciativa. Un equipo agotado no propone, no innova, simplemente sobrevive al día. Ahora bien, ¿cómo pasamos de este diagnóstico a una solución que sea rentable? Aquí es donde entra el modelo de inversión en bienestar. El primer paso es la claridad de roles. Nada genera más estrés crónico que la ambigüedad. Si sus empleados no saben exactamente qué se espera de ellos o si sus funciones cambian cada 3 días según el humor de la gerencia, usted está sembrando ansiedad. La estructura y la predictibilidad son los mejores ansiolíticos naturales para una organización. El segundo paso es la desconexión efectiva. Sé que parece contraproducente decirle a un empresario que deje de enviar mensajes de WhatsApp a las 10 de la noche, pero piénselo así. Si usted no deja que el cerebro de su equipo se reinicie, al día siguiente no tendrá trabajadores, tendrá zombies, y los zombies no cierran contratos millonarios. El descanso no es ausencia de trabajo, es la fase de mantenimiento necesaria para que el trabajo sea de alta calidad. El tercer paso es el liderazgo empático pero firme. Usted necesita gerentes que sepan detectar el cansancio antes de que se convierta en una baja médica. No necesita psicólogos. Necesita líderes con inteligencia emocional que entiendan que un equipo descansado es un equipo leal. La lealtad en tiempos donde el talento escasea es un activo invaluable que no aparece en el balance, pero que determina el valor de su compañía. Sé que a veces como dueños sentimos que nosotros mismos estamos al borde del colapso. Usted también puede estar sufriendo estrés crónico. Si usted puede, como cabeza de la organización, está agotado. Sus decisiones serán erráticas. Su visión se acortará y su capacidad de inspirar desaparecerá. Cuidar la salud laboral de su empresa empieza por reconocer que usted no es una máquina inagotable. Usted podría pensar que implementar estos cambios requiere una inversión masiva de capital, nada más lejos de la realidad. La mayoría de las intervenciones que reducen el estrés crónico tienen que ver con la comunicación, los horarios y el reconocimiento. Son cambios culturales, no financieros. Sin embargo, el entorno de inversión es inmediato, menos días perdidos por enfermedad, procesos más ágiles, empleados que se ponen la camiseta porque sienten que la empresa se preocupa por ellos y una marca empleadora que atrae a los mejores del mercado sin necesidad de ofrecer sueldos astronómicos. Si usted quiere que su empresa crezca este año, no puede ignorar el estado de sus motores humanos. El agotamiento no es una debilidad del empleado, es una falla en el sistema de gestión y como dueño, usted tiene el poder de arreglar ese sistema. Usted no está solo en esto. El primer paso para solucionar el problema es admitir que el estrés en su oficina no es una medalla de honor ni una prueba de compromiso, sino un riesgo operativo que debe ser mitigado. Mire a su alrededor hoy, observe su equipo. No busque solo quién está trabajando más duro, busque quién se ve más desgastado. Ese es un eslabón más débil en este momento y si ese eslabón se rompe, se lleva consigo una parte de su esfuerzo y de sus sueños. ¿Le gustaría saber por dónde empezar a auditar el nivel de estrés de su organización sin gastar un solo dólar? ¿Le interesa profundizar en cómo convertir su departamento de recursos humanos en un centro de rentabilidad y no solo de nómina? Si este análisis le ha hecho sentido y quiere transformar la salud de su empresa en una ventaja competitiva, le invito a que se suscriba a este canal. Estaremos compartiendo estrategias prácticas, sin tecnicismos y diseñadas específicamente para quienes toman las decisiones y buscan resultados reales. Déjeme un comentario contándome si alguna vez ha perdido a un empleado valioso por agotamiento o si siente que su equipo está operando por debajo de su capacidad. Leo cada uno de sus comentarios porque mi objetivo es ayudarle a construir empresas más humanas y por consecuencia mucho más prósperas.
Recuerde, un equipo quemado solo produce cenizas, un equipo saludable construye imperios. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.